Gracias por la invitación. En esta plática yo les voy a contar a grandes rasgos cómo a partir de una enfermedad de principios del siglo XX empezamos a conocer los centros cerebrales de la vigilia y del sueño, cómo a finales del siglo XX fueron descubiertos unos péptidos del hipotálamo lateral que no solo participan en la regulación de la vigilia, sino que también están relacionadas con la narcolepsia, con cataplexia, y que también regulan el aspecto emocional de las conductas adictivas. Casi todo lo que les voy a platicar proviene de experimentos en modelos animales, pero también voy a mencionarles algunos datos de evidencia clínica. Lo que sabemos sobre los circuitos cerebrales del sueño y la vigilia se remonta a la influenza española, que fue una enfermedad que infectó a la tercera parte de la población alrededor de la Primera Guerra Mundial, entre 1917 y 1920, y que mató a 50 millones de personas. Esta influenza española tuvo una variante que se conoció como encefalitis letárgica, que estaba caracterizada por que quienes la padecían tenían una jaqueca intensa, un sueño persistente, similar al sueño fisiológico, problemas oculomotores y eventualmente al cabo de semanas o meses morían. Von Economo fue un médico de la época que estudió a estos pacientes con encefalitis letárgica y que cuando murieron pudo estudiar sus cerebros y se dio cuenta que la encefalitis letárgica estaba relacionada con un daño en la porción posterior del hipotálamo, que estaba inflamado el tallo cerebral, y sugirió que estos síntomas podían indicar que el hipotálamo posterior estaba involucrado en la patogénesis de la narcolepsia. Otro tipo de pacientes a los que trató Von Economo y que también murieron, en lugar de tener encefalitis letárgica, tenían un insomnio persistente. Cuando murieron, Von Economo también pudo estudiar sus cerebros y se dio cuenta que estas personas con insomnio tenían lesionada la porción anterior del hipotálamo. Estos hallazgos permitieron a Von Economo predecir que el hipotálamo anterior era un área promotora del sueño y que el hipotálamo posterior era una área promotora de la vigilia. Alrededor de 1950, Magun y Moruzzi realizaron una serie de experimentos que les permitieron descubrir más información sobre los circuitos cerebrales de ciclo-sueño-vigilia. Usando una preparación que llamamos cerebro aislado, en la que básicamente en el cerebro del gato se hizo un corte detrás del nervio oculomotor para mantener al cerebro aislado de toda información periférica y solamente dejando intactas las referencias sensoriales visuales y olfativas. Lo que encontraron Moruzzi y Magun fue que el electroencefalograma de estos gatos y su conducta reflejaban que estaban dormidos. Se les ocurrió estimular eléctricamente el tallo cerebral de estos animales y lo que observaron es que la estimulación acortaba el electroencefalograma y los animales se despertaban. Estos datos permitieron que Moruzzi y Magun plantearan la idea del sistema reticular activador ascendente, que era un conjunto de redes neuronales del tallo cerebral responsables de regular las transiciones de la vigilia al sueño. Es un concepto que ya no es tan vigente en la medicina del sueño, pero sí sentó las bases para que supiéramos cuántas moléculas están implicadas en la regulación del ciclo sueño-vigilia y cuáles regiones cerebrales. En esta diapositiva les muestro un resumen de todas las regiones del hipotálamo que van a regular el sueño lento, por ejemplo, o la vigilia, o el sueño MOR, y las regiones del tallo cerebral que van a regular la vigilia y el sueño MOR con distintas moléculas que van desde neurotransmisores clásicos como GABA hasta noradrenalina, serotonina y neuropéptidos como las orexinas hipocretinas, de las que les hablaré más adelante. También actualmente sabemos que además de estas moléculas, pues hay otras como los endocannabinoides y los opiáceos que van a regular distintos componentes del ciclo sueño-vigilia.
Alrededor de las décadas de 1940, 1950 y 1960 se realizaron muchos experimentos en animales en los que se lesionaban distintas regiones del hipotálamo y se observaba cuál era el efecto de estas lesiones en la ingestión de alimento. De esta manera se supo que si se lesionaba el hipotálamo lateral, los animales dejaban de comer y perdían peso corporal, y entonces a partir de eso se le llamó al hipotálamo lateral el centro del hambre. Otras investigaciones mostraron que los animales con lesiones en el hipotálamo lateral tenían que ser alimentados a través de una sonda porque aparentemente perdían la motivación por comer y podían morir de inanición. Otros investigadores observaron que estos animales con lesiones en el hipotálamo lateral, así como los pacientes de 1920 y tantos que trató von Economo y que padecían encefalitis letárgica, todo el tiempo estaban durmiéndose. Esto corroboraba un poco esa idea de von Economo de que en el hipotálamo posterior, donde se localiza el hipotálamo lateral, podría encontrarse la patogénesis de la narcolepsia. A finales del siglo XX fueron descubiertos unos péptidos en el hipotálamo lateral, los que les llamaron orexinas hipocretinas, que con el paso del tiempo se ha descubierto que regulan el apetito, la motivación y que también están implicadas en la regulación de la vigilia y que su ausencia se asocia con la narcolepsia y en particular con la cataplexia, que es la pérdida súbita del tono muscular detonada por un componente emocional y que puede estar presente en la narcolepsia. Luego de que fueron descubiertas las orexinas hipocretinas, lo que se hizo fue diseñar un ratón transgénico, un ratón knockout, que no tuviera orexinas hipocretinas, y se observó que estos animales transitaban abruptamente de la vigilia al sueño mor y que esto se parecía un poco a una de las características de la narcolepsia. Voy a ir por partes y les voy a mostrar primero aquí que con un electroencefalograma y electromiograma que corresponden a un ratón que sí tiene orexinas hipocretinas en su cerebro, podemos ver que este animal transita de un episodio de sueño no mor a un episodio de sueño mor. A grandes rasgos, pues el electroencefalograma en el sueño no mor es sincronizado y hay tono muscular disminuido, y en el sueño mor el electroencefalograma se desincroniza y paulatinamente se va perdiendo el tono muscular. En cambio, en un ratón que no tiene orexinas hipocretinas en su cerebro, lo que observamos es que su EEG es desincronizado todo el tiempo, es decir, parece que el animal está despierto, pero que en un momento pasa de tener tono muscular a perderlo. Aquí abajo, en este hipnograma, vemos más o menos lo mismo, que a lo largo del día subjetivo, en un ratón knockout para orexinas hipocretinas, transita abruptamente de la vigilia al sueño mor. Como decía, esto se parece a una de las características de la narcolepsia, que es una enfermedad que afecta a un porcentaje muy pequeño de la población mundial, pero que mina la calidad de vida de quienes la padecen a un nivel similar al de la gente que padece depresión o epilepsia. No voy a mencionar todas las características de la narcolepsia, pero en resumen, estas personas se están durmiendo todo el tiempo, tienen una latencia cortada del sueño humor, tienen alucinaciones al principio y al final del sueño y pueden tener cataplexia o no, que es la pérdida súbita del tono muscular detonada por estímulos con un alto componente emocional. En este video del grupo de Manuel Miñó, que es una eminencia en el campo de la narcolepsia, lo que estamos viendo es que unos perros Doberman están jugando y que aparentemente están realizando una actividad que tiene un alto componente emocional para ellos. En un momento pierden el tono muscular, pero continúan despiertos. Lo que sabemos es que estos animales nacen con una mutación de un receptor de orexinas hipocretinas y que son un modelo natural de narcolepsia con cataplexia, mientras que los ratones knockout para orexinas hipocretinas son un modelo de ingeniería genética de narcolepsia con cataplexia. Así como tenemos estos ejemplos de narcolepsia con cataplexia en animales, también tenemos ejemplos en pacientes humanos. En este estudio lo que se hizo fue estudiar los cerebros post-mortem de pacientes sanos
y pacientes con narcolepsia, con cataplexia y sin cataplexia. En resumen, lo que estaríamos observando aquí es que los pacientes que padecieron narcolepsia con cataplexia tienen menos neuronas orexinérgicas y hipopretinérgicas que los pacientes sin narcolepsia y que los pacientes con narcolepsia pero sin cataplexia. En esta diapositiva vemos uno de los ejemplos que muestran cómo las orexinas se van a comunicar con otros núcleos del cerebro para regular la vigilia. En este caso, cómo se comunica con el hipotálamo posterior, donde se sintetizan las neuronas histaminérgicas que promueven la vigilia. Primero, con una inmunofluorescencia lo que vemos es justamente que las neuronas histaminérgicas que están aquí marcadas en verde se comunican con las neuronas orexinérgicas que están marcadas en rojo, que proyectan desde el hipotálamo lateral hasta el hipotálamo posterior, y como esta comunicación tiene un efecto funcional, biológico y conductual. Y en segundo lugar, lo que vemos es lo que ocurre farmacológicamente cuando en la fase de reposo, cuando los animales pasan más tiempo dormidos que despiertos, se administra vía intracerebroventricular orexina, y entonces aumenta significativamente la vigilia, pero si se bloquea un receptor a histamina, este efecto reduce. Ha habido muchas investigaciones que han sustentado la participación de las orexinas en la regulación del ciclo sueño-vigilia y cómo su ausencia se asocia con la narcolepsia con cataplexia. Yo aquí en la diapositiva solamente quiero enfatizar que las orexinas hipocretinas, como podemos ver en este dibujo de un corte sagital de un cerebro de rata, pues van a proyectar desde el hipotálamo lateral hasta el tallo cerebral y hasta otras regiones del hipotálamo, y van a estimular centros cerebrales que regulan la vigilia, y de esta manera van a inhibir indirectamente la expresión de sueño-humor y de sueño-no-humor. Ahora lo que les quiero platicar es cómo estas orexinas hipocretinas van a estar implicadas en la regulación de estímulos con un alto componente emocional. Para empezar, las emociones son muy complicadas, muy difíciles de estudiar, muy difíciles de definir. Vamos a entenderlas en esta plática como motivos que le dan fuerza y dirección al comportamiento y que van a unir y coordinar 4 componentes que las conforman, y voy a usar un ejemplo para explicar cómo es que lo hacen. Si nosotros, por desgracia, nos encontráramos con una persona en la calle que nos apunta con un arma de fuego, lo que haríamos sería experimentar una emoción que va a pasar por un sentimiento que sería el sentimiento de miedo. Esto va a generar una respuesta fisiológica, biológica, que sería la activación de la amígdala en el cerebro, que es un sistema de detección de peligro, y la liberación de hormonas como la adrenalina que nos prepararían para escapar. Va a tener también esta emoción un componente expresivo y social que va a consistir de una serie de expresiones faciales asociadas al miedo, que van a tener como propósito, que es otro componente de esta emoción, comunicar a los demás que estamos en una situación de peligro, y eso pues va a propiciar nuestra sobrevivencia. Las emociones, decía, son complicadas porque algunas de ellas las podemos identificar claramente incluso si vemos a una persona con ciertas expresiones faciales, como sería tal vez el caso de esta fotografía, que no nos costaría trabajo asociarla con una emoción de tristeza, o esta otra fotografía que no nos sería difícil asociarla con una emoción de alegría. Pero hay otras emociones un poco más abstractas y más difíciles de identificar, como esta que podríamos estar experimentando cuando escuchamos música. Dependiendo de nuestra vida, de nuestra historia de vida, podríamos asociar una canción con emociones positivas o podríamos asociar alguna canción con emociones negativas. Y en el mismo sentido que una canción puede estar asociada a una emoción positiva o a una emoción negativa dependiendo de nuestras vidas, también las personas van a estar asociadas a una emoción positiva o a una emoción negativa y van a generar expectativas que podríamos trasladar al terreno de las conductas adictivas. Si alguien nos invita a una reunión y nos dice que entre los invitados va a estar nuestro enemigo público número 1, nuestras expectativas respecto a esa reunión van a tener un matiz emocional negativo.
Y si esta persona nos dice que va a estar entre sus invitados una persona que nos cae muy bien, pues nuestras expectativas respecto a esa reunión van a tener un matiz emocional positivo. En ese sentido también podemos ir aprendiendo que hay ciertos estímulos asociados al consumo de sustancias de abuso que tienen un matiz emocional positivo, y estos modelos de narcolepsia con cataplexia en ratones nos han permitido ir entendiendo cómo las conductas adictivas también son reguladas por estas moléculas del hipotálamo lateral. Los circuitos neuroquímicos de la adicción son muy amplios. A grandes rasgos diríamos que el área ventral tegmental en el mesencéfalo se comunica con el núcleo accumbens con dopamina, y que eso genera la experiencia placentera asociada al consumo de sustancias de abuso, por ejemplo, y que en esta circuitería también va a intervenir la corteza prefrontal, que nos va a permitir pues tomar decisiones de cuándo es apropiado experimentar placer y cuándo no, y también en el mismo sentido la amígdala, pero más bien relacionado a que si estamos en peligro, pues es un momento inapropiado para experimentar placer. Dentro de todas las regiones cerebrales que van a complementar este circuito neuroquímico de la adicción, también va a estar involucrado el hipotálamo lateral y las orexinas hipocretinas, y muchas otras más moléculas y receptores que van a depender de la naturaleza de cada sustancia de abuso y de los receptores a los que activen o a los que inhiban. Tenemos en la investigación básica diversos modelos animales que nos permiten estudiar esta circuitería de la neuroquímica de la adicción. Por cuestiones de tiempo no les voy a platicar muchos detalles, sino que me voy a enfocar en estas últimas diapositivas en las que se muestra cómo las orexinas hipocretinas participan en la regulación emocional del consumo de sustancias de abuso y, en términos generales, de la adicción. En esta diapositiva lo que les muestro es una serie de información obtenida de cerebros de pacientes que tuvieron un historial de consumo de sustancias de abuso antes de morir, y de pacientes, digamos, vírgenes con relación al consumo de sustancias de abuso. En resumen, lo que estaríamos viendo es que los pacientes que consumieron durante su vida drogas fuertes como la heroína tienen casi el doble de células orexinérgicas y hipocretinérgicas en su hipotálamo lateral en comparación con pacientes que no consumieron drogas fuertes. Este efecto, como podemos ver, está documentado en pacientes que en vida consumieron sustancias de abuso y que tienen más células orexinérgicas y hipocretinérgicas que los pacientes que no consumieron drogas fuertes, y también ha sido replicado en modelos animales. En este caso, si a un grupo de ratones se le administraron distintas dosis de morfina, que también es una droga fuerte, durante 7 o 14 días, lo que se observa eventualmente es que estos animales tienen más células orexinérgicas y hipocretinérgicas en su cerebro. Hay muchos experimentos que muestran cómo las orexinas y hipocretinas están involucradas en conductas adictivas, pero me voy a enfocar en este estudio en el que se empleó un paradigma que llamamos condicionamiento de preferencia de lugar, y en el que básicamente lo que vemos es como un animal al que se le inyecta, por ejemplo, una sustancia de abuso, asocia el efecto placentero generado por esa sustancia de abuso con un recinto en una cámara experimental. En este estudio, lo que vemos primero es que los ratones sanos, los ratones intactos, los que tienen orexinas y hipocretinas en su cerebro, desarrollan preferencia de lugar inducida por distintas dosis de morfina. En comparación con ellos, los ratones que no tienen orexinas y hipocretinas en su cerebro, pues no desarrollan esta preferencia de lugar. En segundo lugar, lo que estamos viendo es que un receptor de orexinas hipocretinas se expresa en neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental, que, como hace unos minutos les conté, es una de estas regiones cerebrales asociadas a la neurocircuitería de la adicción. En resumen, lo que les muestro en esta diapositiva es que las orexinas hipocretinas participan de tal manera en la regulación emocional asociada al consumo de sustancias de abuso que un ratón que no tiene orexinas hipocretinas no puede desarrollar una preferencia asociada al consumo de sustancias de abuso.
Para terminar, quiero hacer una pequeña acotación y también mencionar algunos puntos clave de lo que les platiqué. Aunque les hablé de los circuitos cerebrales de ciclo, sueño, vigilia y de las emociones y de las conductas adictivas, lo que quiero acotar es que aunque hay ahí un circuito universal, digamos, de la regulación del ciclo sueño-vigilia y un circuito universal de la regulación de conductas adictivas, con respecto a las emociones no hay un circuito universal. Las regiones cerebrales que van a regular las emociones van a depender de la modalidad sensorial de cada emoción. Y a pesar de lo anterior, las orexinas hipocretinas parece que son el sustrato biológico tanto de la vigilia como de las emociones y las conductas adictivas. Con respecto a las conductas adictivas, aparentemente lo que hacen las orexinas hipocretinas es darle un matiz emocional a la experiencia que estamos viviendo mientras consumimos una sustancia de abuso. Muchas gracias.